Saludos desde La Habana. Es domingo 4 de enero de 2026. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión especial de Cuba Noticias, fin de semana. Colombia y Brasil convocan reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El objetivo es establecer posición regional frente al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir en condición de encargada facultades inherentes al cargo de presidente de la República. Pueblo cubano condena acto de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela. Disímiles muestras de solidaridad se han realizado en nuestro país. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión especial de Cuba Noticias, fin de semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Ya lo decíamos, los gobiernos de Colombia y Brasil convocaron a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con el objetivo de establecer una posición regional frente al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, así como el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores. Escuchemos un fragmento. Lo han dicho ellos mismos. Las máscaras han caído definitivamente. Por eso afirmamos con absoluta claridad, este ataque no es solo contra Venezuela, es un ataque contra América Latina y el Caribe. Hoy fue Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país que decida ejercer su soberanía. Y aquí la CELAC enfrenta una responsabilidad histórica. La CELAC no puede titubear. La CELAC no puede dividirse entre condenas tibias y silencios cómplices. Los principios no se negocian, no se matizan, no se suavizan. O se está del lado del derecho internacional o se está del lado de la ley del más fuerte. Los países de la CELAC deben dar un paso al frente, porque callar ante esta agresión equivale a avalarla. Venezuela está dispuesta a asumir esa responsabilidad histórica. Y lo decimos desde nuestra historia. Venezuela no es un país cualquiera. Venezuela es la cuna de Simón Bolívar, el libertador. Es la tierra de Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. Venezuela es el único país en la historia de la humanidad cuyo ejército cruzó continentes no para dominar, sino para liberar. Desde Caracas hasta el Potosí, desde Boyacá hasta Ayacucho, nuestros hijos entregaron su sangre para que hoy existan repúblicas libres en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Bolivia. Bolívar no llevó cadenas, llevó independencia, no llevó saqueo, llevó libertad. Por eso nuestra lucha es una lucha de principios. Hoy Venezuela, a pesar del ataque, está en paz y en calma. Sus instituciones funcionan plenamente. Su constitución es muy robusta. Existe un presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, quien, aunque hoy se encuentra ilegalmente secuestrado, sigue siendo el jefe de Estado en pleno ejercicio de su mandato. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, así como la de la primera dama Cilia Flores. Nuestro pueblo está unido. Existe una sólida fusión popular, militar y policial, garantía de estabilidad. Venezuela sigue creciendo, produciendo y avanzando.
El gobierno revolucionario cubano emitió una declaración donde condena en los términos más enérgicos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la vez que reitera de forma categórica el absoluto respaldo y solidaridad de Cuba con la hermana República Bolivariana y su gobierno. La cobarde agresión estadounidense es un acto criminal, lo declara el texto, violatorio del derecho internacional y la Carta de la ONU. Constituye una escalada peligrosa de la campaña de guerra sostenida durante años por Estados Unidos contra esa hermana nación, que se intensificó desde septiembre de 2025 con el despliegue naval agresivo en el Mar Caribe. Cuba reclama enfáticamente la inmediata liberación por parte de las autoridades estadounidenses del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores. Las consecuencias de este acto irresponsable están por verse. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, junto a los elementos agresivos y enemigos de Latinoamérica y el Caribe que tanta influencia política han adquirido en ese país, tienen absoluta responsabilidad por las muertes y el daño humano y material ya causado y que pueda resultar de esa agresión. El gobierno revolucionario llama a todos los gobiernos, parlamentos, movimientos sociales y pueblos del mundo a condenar la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y a enfrentar este acto de terrorismo de Estado que amenaza la paz y la seguridad internacionales y pretende imponer una nueva doctrina de dominación del imperialismo estadounidense en el mundo y en América Latina y el Caribe en particular. El presidente cubano llamó a la unidad internacional frente al neofascismo imperial, al tiempo que denunció con fuerza lo que calificó como un brutal y alevoso ataque de fuerzas militares norteamericanas contra Venezuela. El brutal y alevoso ataque de fuerzas militares norteamericanas contra Venezuela y el inaceptable, vulgar y bárbaro secuestro de nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Cuba condena y denuncia esas acciones como un acto de terrorismo de Estado, un asalto criminal contra nuestra América, zona de paz, una violación de la soberanía de una nación que es símbolo de independencia, dignidad y solidaridad, y un ataque inaceptable al derecho internacional. No, señores imperialistas, este no es su patio trasero ni territorio en disputa. No aceptamos ni reconocemos la doctrina Monroe, ni reyes ni emperadores trasnochados. La tierra de Bolívar es sagrada y un ataque a sus hijos es un ataque a todos los hijos dignos de nuestra América. Y como referenció Abel, por Venezuela y por supuesto también por Cuba, estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro. Pero la verdad se impondrá y los pueblos la defenderán como en el pasado vencieron y derrotaron al fascismo hitleriano. Ni el pueblo venezolano, ni el pueblo estadounidense, ni la comunidad internacional creen la sarta de mentiras que han venido construyendo. No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial. Lo decíamos en titulares. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenó este sábado que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asuma, en condición de encargada, todas las atribuciones y deberes inherentes a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. La decisión fue tomada en un contexto donde la ausencia forzosa de jefe de Estado Nicolás Maduro impide el ejercicio de sus funciones y resulta imprescindible continuar la defensa integral de esa nación. Según la presidenta de la Sala Constitucional, Tania de Amelio Cardiet, la entidad procede a establecer la hoja de ruta para la preservación del orden constitucional de acuerdo con lo estipulado en el artículo 335 de la Carta Magna.
Por su parte, Delcy Rodríguez había exigido la víspera la liberación inmediata del mandatario venezolano, reiterando que Maduro es el único presidente legítimo de Venezuela. Asimismo, destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad como respuesta en defensa a la soberanía nacional luego de los ataques registrados en la madrugada de este sábado. Mientras tanto, la misión permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas envió una carta al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, donde condena los ataques armados injustificados y unilaterales. La misiva también demanda una reunión urgente para discutir la agresión estadounidense y el inmediato cese de los ataques militares estadounidenses. Y a continuación proponemos un fragmento de las declaraciones que ofreciera Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, luego del secuestro del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. A nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio, del tinte que sea. Cuba reclama la inmediata liberación por parte de las autoridades estadounidenses del presidente Nicolás Maduro Moros y su compañera Cilia Flores. Se trata de una descarnada agresión imperialista y fascista con objetivos de dominación que pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre nuestra América, ancladas en la doctrina Monroe, y la meta de tener acceso y control irrestricto sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región. Busca también amedrentar y avasallar a los gobiernos de América Latina y el Caribe. Precisamente en el espacio Mesa Redonda, especialistas cubanos analizaron el tema. Veamos. Estamos hablando de secuestro, porque es la mejor definición para entender lo que ha sucedido en Venezuela, que no es la ejecución de una orden judicial, como intenta hacer ver el gobierno de Estados Unidos, como el propio presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio expusieron en la rueda de prensa que hicieron alrededor de las 11 de la mañana aproximadamente. Cuando hablamos de secuestro es contra su voluntad, sin una orden judicial, bajo qué acusaciones y con qué motivos Estados Unidos se cree en el derecho de convertirse en el Tribunal Mundial para sus intereses unilaterales. Yo creo que es reiterar a nuestro pueblo que es un secuestro, que no es ni una extracción, ni una captura, sino que es un artero secuestro del presidente legítimo y constitucional de un país. Yo creo que hay que insistir en esto porque parte de la narrativa del gobierno de los Estados Unidos desde la primera temporada de Donald Trump en la Casa Blanca ha sido la narrativa de un gobierno ilegítimo. Un gobierno que durante más de 25 años ha realizado casi una treintena de elecciones. La democracia burguesa en Venezuela tiene el mejor ejemplo de cuántas elecciones se pueden hacer, las que se pierden y las que se ganan también, y cómo Maduro ha sabido triunfar también en las elecciones. Recordemos la primera elección, en qué contexto se realiza en el año 2013, en el que vuelve a vencer. Capriles en menos de 6 meses es derrotado por segunda ocasión, primero por Chávez el 7 de octubre del 2012, tras la muerte, la desaparición física de Chávez en marzo del 13, y un mes después, aproximadamente, un poco más de un mes, electo Nicolás Maduro, ante el mismo candidato que Chávez había derrotado en octubre del año anterior. Yo creo que aquí lo primero que hay que entender es la historia venezolana. La apuesta por Juan Guaidó también terminó desinflándose. ¿Dónde está Juan Guaidó hoy? ¿Dónde está María Corina Machado? Ahora mismo en un paradero indeterminado. Pero lo interesante es que le pregunten, y ahí es donde voy, le preguntan directamente a Donald Trump, y María Corina Machado, usted hablaba con ella, esa es la solución para Venezuela, y el compañero dice así, pero muy claro, tenía anotado por aquí, no, ella no tiene ni el respaldo ni el apoyo. La tiene difícil y nosotros no hemos hablado con ella. Ella es buena persona, pero no es la líder para Venezuela. No, entonces, el propio gobierno de Estados Unidos está reconociendo que ella no tiene
pueblo en Estados Unidos, en Venezuela, perdón, como para ser nadie, absolutamente. Y la otra persona que fue el último candidato, menos que menos, porque eso es un oficial sí insuflado para que fuera candidato en esta elección y le falta mucha energía también para tener protagonismo en la política venezolana. Las acciones socavan los compromisos regionales de paz y recordemos que en enero de 2014 los gobiernos de América Latina y el Caribe firmaron por unanimidad la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. De acuerdo con Cuba, la comunidad internacional no puede permitir que una agresión de esta naturaleza y gravedad contra un Estado miembro de la ONU quede impune. ¿Qué podrá esperarse sobre esto en el futuro? Habrá que ver porque ellos están presionando políticamente a los líderes del gobierno venezolano para que entreguen sin resistencia el poder político. O por lo menos para que consientan una transición política favorable a los intereses de Estados Unidos. Esto va a ser muy complicado. Venezuela lleva un proceso de cambios políticos de más de 25 años. Hay una parte importante de la población en Venezuela que tiene un nivel de conciencia política diferente al que tenía cuando comenzó el primer mandato de Hugo Chávez. Es decir, no va a ser esto tampoco sin resistencias. Va a haber resistencia. Ahora, lo que aquí también hay otra pregunta que habría que hacerse. Lo que sucedió hoy fue un acto de guerra a todas luces. El bombardeo quirúrgico de instalaciones militares de un Estado soberano, el secuestro de su mandatario de más alto rango, de su primer mandatario. Estos son actos de guerra sin lugar a dudas. ¿Habrá represalias militares? Pregunto yo, porque esto es lo que cabría también esperar de un Estado en defensa de su soberanía nacional. ¿No? Que tome represalias militares pese a todos los costos y riesgos que se sabe. Es decir, no estamos hablando de un pequeño adversario militar cuando se habla de Estados Unidos. Estamos hablando de un adversario que tiene experiencia en conflictos armados porque constantemente se involucra en conflictos en diferentes regiones. Y en nuestra región en particular. Y en nuestra región en particular. Además, estamos hablando de la primera potencia mundial, todavía al día de hoy. En declive, con su hegemonía cuestionada, pero sigue siendo la primera potencia mundial. No sé si recordarás que en algún programa anterior había hablado de que a Trump todo lo que huela, parezca o sea de izquierda, del matiz que sea dentro de la izquierda y dentro del progresismo, le molesta. Es algo que le desata a él una ira visceral. Y esa ira la va a enfocar contra los gobiernos progresistas que hay en la región. Ha visibilizado y desde hace días está mencionando a Petro en Colombia, pero esto va contra Petro, esto va contra Lula, esto va contra Claudia Sheinbaum, esto va contra el proceso de Nicaragua y esto lógicamente va contra Cuba. Es decir, esto que estamos viendo es el inicio de cómo ellos interpretan que van a aplicar su estrategia de seguridad nacional y su visión renovada de la doctrina Monroe en la región. Estoy pensando en que Trump promete una segunda oleada si el gobierno venezolano no se deja coaccionar. Pero estoy pensando también en que en este mismo instante, por ejemplo, ya hay organizaciones como la OEA que también el secretario general se pronunció. Un pronunciamiento interesante, porque entre otras cosas está dejando entrever que ha sido quebrantado el derecho internacional. Lo dice de manera muy sutil, muy leve, pero lo dice al final. Hay que saber leer entre líneas. No acusa a Estados Unidos, o no menciona a Estados Unidos, pero ni por asomo. Y habla así, con ese lenguaje poco de preocupaciones. Yo creo que ya no estamos en un momento de preocupaciones, sino de ocupaciones. La parte de preocuparse ya pasó. Ahora lo que hay es que ocuparse. Ocuparse de que esta situación no escale un conflicto mayor en Venezuela y que sobre todo en medio de este drama de querer cambiar el gobierno por la fuerza a un Estado soberano, vayan a morir civiles inocentes que son los que realmente ponen el mayor porcentaje de víctimas en los conflictos armados. Pero además de eso, preocuparse porque esto no se constituya en un primer paso de una política muy agresiva de Estados Unidos en la región. Yo creo que hay que presionar en todas las instituciones. Insisto, los discursos políticos son importantes y pueden sonar bien, pero hay que tomar medidas concretas
para obligar a Estados Unidos a reorientar su política exterior y de seguridad. En toda Cuba han existido pronunciamientos en contra de la agresión militar perpetrada el pasado 3 de enero contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Nuestros corresponsales comparten declaraciones. Eso puede causar muchos grandes problemas, ¿ves? Muchos problemas. ¿Y es justo lo que está haciendo Estados Unidos? No. Nadie tiene que meterse en la casa, nadie hace nada. Eso es una masacre. Eso no tiene explicación eso no es nada bueno. Y es un peligro para todos los países de América Latina también. Eso es repudiable. Eso es una crueldad del gobierno de Estados Unidos, es una injusticia total. Es una violación de las leyes internacionales, secuestrar a un presidente legítimo, elegido por su pueblo, ahí en su propio país, y bombardear el país. Eso es criminal, eso es prepotencia, eso es abusivo. Todo el que lee un poquito sabe que las primeras reservas de petróleo del mundo las tiene Venezuela, por tanto las primeras reservas de gas natural, metales estratégicos, coltán, oro, diamante, y el resto del mundo se está unificando y entonces ellos se están quedando sin nada y el desespero trae eso. Meterse en un país soberano, libre, se merecen el repudio internacional de lo que están haciendo. Es un crimen. No tienen por qué intervenir en ningún país, menos. Y todo es por el petróleo, no por otra cosa. ¿Me entiendes? Y ellos siempre acostumbran a obtener en otros países otras riquezas. Ya el pueblo está dando respuesta en cuanto a los adversarios de los Estados Unidos que día a día quieren apoderarse de distintos países. Eso es una injusticia, no se puede atacar a ningún presidente ni a nadie así por sus medios, porque quieran, a cambio de bienes materiales, que eso no, imagínese usted. Continuamos en esta emisión especial de Cuba Noticias fin de semana y precisamente para poner en contexto la repercusión internacional que ha tenido el ataque a la República Bolivariana de Venezuela, así como el secuestro de su presidente legítimo Nicolás Maduro Moros y su compañera Cilia Flores, contamos con la presencia en el estudio del periodista Julio César Mejías, quien es además habitual en nuestros espacios informativos. Profe, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a este noticiero especial de Cuba Noticias fin de semana. Muy agradecido por tu presentación y por supuesto que te invito a que junto con la teleaudiencia sigan el comentario que he preparado sobre la ocasión. Adelante. La agresión de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro no es solo un crimen contra la nación bolivariana, sino una afrenta a cualquier Estado soberano en el mundo y a los propios ciudadanos estadounidenses. La acción violó tanto preceptos clave del derecho internacional como del propio orden legal norteamericano, en tanto se actuó sin el aval del Congreso de los Estados Unidos. El recién elegido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que atacar unilateralmente una nación soberana es un acto de guerra. En su perfil de la red social X, Mamdani escribió que la acción cometida por su gobierno constituye una violación del derecho federal e internacional. Trump pasó de las amenazas a una acción cobarde, ilegal y genocida que generó de inmediato un torrente de conmoción y rechazo en gran parte de la comunidad mundial, si bien no faltaron los acólitos serviles a Washington y voces titubeantes. La prestigiosa e intelectual, escritora y periodista argentina Stella Caloni insistió en denunciar la agresión estadounidense, recalcando que es necesario hacerle saber a la comunidad internacional que esto es terrorismo de alta tecnología, ante el cual los pueblos deben pasar a la ofensiva, porque es una prueba del proyecto geoestratégico de recolonizar América Latina para controlar sus recursos, tal como lo expuso el propio Trump al enunciar los objetivos de la nueva doctrina de seguridad estadounidense. Bombardear varios puntos de la geografía venezolana y secuestrar a Maduro junto a su esposa Cilia Flores es parte de ello, así lo denunció Stella Caloni. Al intentar justificar la agresión y el secuestro del mandatario venezolano, Trump prácticamente olvidó sus tics habituales de democracia, terrorismo, combate al narcotráfico, por decir algunos, para centrarse en la palabra petróleo
Y ello no es casualidad. Está totalmente claro que las grandes reservas de hidrocarburos, las mayores del planeta, y otros recursos minerales de Venezuela constituyen el centro de la agresión. El apoyo a Venezuela no se hizo esperar desde gobiernos como los de Colombia, Brasil, Nicaragua, Cuba, Rusia, Turquía, China e Irán, entre otros, además de manifestaciones populares en varias naciones latinoamericanas, en el interior del propio Estados Unidos y también en diversas ciudades europeas. En cambio, sin que ello sea sorpresa alguna, mantuvieron su línea servil a Washington los gobiernos de Argentina y Ecuador, entre otros, mientras desde la Unión Europea se mostraron titubeantes y aún se espera porque Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad actúen acorde a la gravedad de los hechos. El pueblo y gobierno venezolanos precisan de todo el apoyo y solidaridad posibles. Gobierno cuyo mandato, ya lo decía nuestra conductora, lo encabeza de momento la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, según lo ha ordenado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación Bolivariana. Hasta aquí, Claudia, lo que les había preparado en este comentario. Profe, muchísimas gracias por su acertado comentario en esta emisión especial de Cuba Noticias fin de semana. ¿Desea algo que acotar antes de finalizar? Sí, aprovecho que me das pie para ello. Es un detalle muy importante. Diversos medios estuvieron lucubrando, estuvieron desinformando, vamos a decirlo claramente, que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, se encontraba en Rusia en el momento de la agresión y secuestro de Nicolás Maduro, lo cual era incierto. Delcy Rodríguez estaba en territorio venezolano, como tal se demostró que pocas horas después dio la cara y a su vez asumió la dirección del país, tal como se lo ordenó el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación Bolivariana. Nosotros hacemos una pequeña pausa y al regreso tendremos otros temas. Estamos en la base militar La Carlota, justo fue uno de los objetivos de ataque de Estados Unidos. Detrás de mí está un vehículo de defensa antiaérea que fue impactado por uno de los 3 misiles lanzados en esta base militar. Simón Bolívar, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué asesino? ¿Qué pasa, mi vecino? Desde la tribuna antiimperialista José Martí, el pueblo habanero en nombre de toda Cuba condenó la criminal agresión militar del gobierno estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela. Exactamente, aquí también en Cataluña, en Barcelona, hay movilizaciones en rechazo al bombardeo de Estados Unidos. Vamos a seguir contándoles. En rechazo a la agresión militar imperialista yanqui contra la República Bolivariana de Venezuela y como respaldo a su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros, cubanos expresaron su sentir. Tenemos las opiniones. Un pueblo que tiene derecho a su libre determinación, a su libertad y a determinar por sí mismo su futuro. Ya nadie tiene el derecho de determinar el futuro de un pueblo. Eso nada más le toca a ellos, al pueblo. Pienso de que las bombas no es la mejor opción para determinar algún cambio en un sistema o para llegar a lograr algo, porque sabemos que detrás de esas bombas hay un interés sobre Venezuela, sobre sus recursos y sobre lo que significa tener un poder en Venezuela. Y que sepan de que los jóvenes cubanos apoyan a los jóvenes de Venezuela, que apoyan a su determinación, a su libertad y de que vamos a estar juntos a ellos, pase lo que pase, sea lo que sea y en el momento en que sea, vamos a estar juntos a ellos. Bueno, hoy apoyando al hermano pueblo de Venezuela, al gobierno constitucionalmente elegido de Venezuela y esta agresión arbitraria, el pueblo cubano como hermano de Venezuela no podía permitir no estar aquí hoy defendiendo y apoyando a nuestro hermano pueblo venezolano.
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular emitió desde temprano una declaración condenando este acto tan criminal, pero además también haciendo un llamado a las parlamentarias y parlamentarios del mundo para que no se queden callados y condenen un acto que es violatorio del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de cualquier norma de civilización. Todos los estudiantes de la FEU están aquí hoy apoyando al hermano pueblo de Venezuela, apoyando la soberanía de ese país, apoyando la moción de que un pueblo libre es lo principal que debe tener este continente y todo el mundo. Y tengo también el incalculable honor de estar acá para fijar mi posición, apoyar humildemente a todos los compañeros del pueblo, de la dirección del país, en este acto de solidaridad y hoy de palabra, mañana de trinchera, si así nos destina a lo mismo el imperialismo, el genocida gobierno de los Estados Unidos. Soy representante del movimiento antorchista, es una organización de lucha revolucionaria y en este momento queremos repudiar la intervención que está haciéndose por parte del gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Nosotros como organización, como Antorcha y como país no hemos estado nunca a favor de una intervención y menos con los argumentos que ellos han utilizado de narcotráfico, acusando sin pruebas al gobierno y al presidente legítimo democráticamente electo, Nicolás Maduro. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista! De esta manera culmina la presente emisión especial de Cuba Noticias Fin de Semana. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.